Oremos para pedir al Señor una vez más que nos enseñe esta noche. Oremos. Clamamos, Señor, por favor, enséñanos esta noche, Señor. Enséñanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces hemos iniciado hace un buen tiempo el tema, el camino de la vida que estamos desarrollando. Y hemos hablado de la vieja creación. Y hemos dicho que el propósito original de Dios era que haya una sola creación, su creación única. Y él había logrado tener una creación única, a hacer su obra de creación de Génesis capítulo 1, del versículo 1 a versículo 31. Y hemos dicho que el veredicto de Dios sobre todo lo que él había hecho era que era bueno en gran manera. Es decir, que su corazón sentía satisfecho. Pero sucedió que la creación perfecta de Dios al inicio fue manchado por el pecado del hombre. El pecado ha hecho que la creación original de Dios vuelve a ser una vieja creación. Y hemos dicho que la vieja creación, entonces, es la creación manchando con el pecado. Y hemos dicho que a causa de la vieja creación, la consecuencia fue grave y tuvo una repercusión sobre todo lo que Dios había hecho. Aleluya. Empezado al hombre él mismo. El que no debería morir. Ahora la muerte entró en el mundo. Toda la creación de Dios fue corrompida. Aleluya. Y hemos dicho que la consecuencia y la paga del pecado no fue solamente en este mundo, pero después de esta vida habrá un juicio y el pecador será echado al lago de fuego. Y hemos dicho que el fin de la vieja creación, porque habrá un fin. El fin de la vieja creación es cuando, como nos dice la Biblia, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y dice que esa es la muerte segunda. Eso es lo que pone fin a la vieja creación. Aleluya. Ahora, cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios? En el libro de Génesis capítulo 3, si leemos a partir del versículo 22 al versículo 23. Génesis capítulo 3, del versículo 22 al versículo 23. Si hacen contar, puede leer Vicente. Génesis capítulo 3, del versículo 22 al versículo 24. Adelante. Si lee de allá, pues. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén,
para que labrase la tierra que fue tomada. No, capítulo 3 del versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra que fue tomada. 24. Y 24. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Aleluya. Amén. Eso era finalmente cuando el Señor trae el castigo, la sentencia sobre el hombre a causa de su pecado. Nos dice la Biblia que Dios mismo es el que dijo Jehová Dios. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo lado para guardar el camino del árbol de la vida. Aleluya. Amén. ¿Qué podemos ver aquí? Cuando el hombre tenía una relación personal y una relación firme con Dios, Dios le había dado la libertad de vivir en el huerto de Edén y de comer los árboles del huerto, incluyendo el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque la intención del hombre, de Dios hacia el hombre, era que el hombre viva para siempre, eternamente. Pero como el hombre desobedeció, Dios una vez más manifestó su amor hacia el hombre. Aún echando fuera el hombre, Dios tenía planificado el rescate del hombre. Por esa razón que Dios no quiso que el hombre pueda vivir en una posición de rebeldía eterna. Aleluya. Él dijo, el hombre ha vuelto a ser como nosotros. Hay ya la semilla del malo estando en él. Y la capacidad ahora de discernir lo bien y el malo, su tendencia será de ir hacia lo malo. Aleluya. La prueba es que cuando lee Génesis, capítulo 6, versículo 5, lee un poco Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aleluya. Es decir, la semilla del pecado en el hombre hizo que todos los designios de su corazón, todo su pensamiento sea ligado y guiado, dirigido únicamente hacia lo malo.
Es por esa razón que Dios llegó a esta conclusión diciendo, he aquí el hombre ha vuelto a ser como nosotros. Él es capaz de hacer lo bien y lo mal. Pero como la tendencia y la semilla del pecado está en él, su destino, su pensamiento, sus deseos serán siempre ligados hacia lo malo. Ahora, vamos a hacer algo. Echámoslo fuera de huerto. Y cerremos la puerta de acceso al árbol de la vida al hombre. ¿Por qué? Porque después de haber pecado, si el hombre había vuelto a comer el árbol de la vida, entonces para siempre el hombre viviría en la rebeldía. No habrá ninguna posibilidad para el hombre de poder cambiar. Es por esa razón que el hombre fue echado fuera. Y Dios puso una barrera y puso la guardia. Para que el hombre no vuelva de su propia iniciativa tomar otra vez el fruto del árbol de la vida. Este fruto antes él tenía la autorización de comerlo. Porque la intención de Dios era que el hombre viva eternamente, pero eternamente habiendo sido vestido la naturaleza, la semejanza de Dios sin mancha. Como el hombre manchó mediante el pecado, entonces era imposible que él vuelva otra vez a comer. Porque el veredicto de Dios era que debía morir en su pecado. Aleluya. Entonces el iniciativo de echar al hombre fuera vino de Dios. El iniciativo de cerrar la puerta del huerto y de poner un querubín con espalda que revolver de todos lados para impedir al hombre de volver, venía de Dios. Entonces el hombre de él mismo no podría volver en el huerto y no podría volver a Dios de su propia iniciativa. Todo intento del hombre a querer regresar en el lugar donde él estaba al inicio, a querer regresar en la posición donde él ocupaba al inicio, constituye una gran rebeldía contra Dios. Y eso hiere el corazón de Dios. Y todo intento humano a volver a Dios de su propia iniciativa siempre va a fracasar. Y siempre ha fracasado. Aleluya. Amén. Y es lo que produce lo que se llama la religión. La religión es el hecho que uno usa otro medio para querer volver o querer entrar en contacto o querer entrar en relación con Dios fuera del canal que Dios él mismo ha establecido. Y eso hiere el corazón del Señor. No hay ninguna posibilidad para cualquiera persona de regresar a Dios mediante su propia iniciativa. Muchos piensan que si ellos hacían muchas buenas obras,
a pesar del hecho que ellos son pecadores, ellos volverán a Dios. Eso hiere el corazón de Dios y eso nunca va a funcionar. Muchos piensan que como Dios ha castigado al hombre y lo ha echado lejos de él, entonces el hombre estando lejos no puede volver a Dios de él mismo. Entonces busca intermedio y establece intermedio entre Dios y ellos. Produce otra vez la religión. Otro establece estatuas. Otro establece imágenes. Otro establece los santitos. Otro establece las vírgenes. Otro establecen, buscan los medios ocultos. Los brujos, los magos, los curanderos. Piensa que no, Dios es un Dios muy enojado, pero un Dios muy malo, que castiga siempre a la gente. Y para apaciguarlo a Él, tenemos que hacer los sacrificios. Que si la cosa no funciona bien, entonces tenemos que sacrificar a estos dioses, algunas divinidades. En el libro de Jeremías 44, el mismo pueblo de Dios ha vuelto a ofrecer panes, libaciones, a lo que hoy llama la reina del cielo. ¿Para qué? Para que la cosa le vaya bien. A ver, leemos un poco de Jeremías capítulo 44. Aleluya. Jeremías capítulo 44. Abre el centro, va a salir. Jeremías 44. Lee a partir del versículo 15. A ver, adelante. Un poco más adelante, pero empieza ahí, empieza a partir del versículo 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos ha hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones,
¿Acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo: ¿No se ha cortado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. Amén. Amén. Podemos quedarnos aquí. Mire, este pueblo era el pueblo del Señor. Deportado eran los judíos que vivían en Egipto. Y veía como los egipcios practicaban el culto, la adoración a sus dioses, ofreciéndole incienso, haciendo tortas para ofrecerlo a ellos a fin de que la cosa le vaya bien. Y Jeremías dijo que usted está pecando contra Dios, adorando a la reina, lo que usted llama la reina del cielo. Entonces, hay culto paganos, hay prácticas paganas, que son medios que algunos quieren usar para alcanzar el favor de Dios. Cuando Dios se enoja, para ellos Dios es lejos. Ese está lejos. Ese se encuentra lejos. A veces se puede enojar. Y cuando se enoja, Él empieza a derramar sobre nosotros todo tipo de maldición. No hace que falte panes. No hace que falte, que haya escasez. Entonces, para apaciguarlo a Él, tenemos que ofrecer panes, incienso, libaciones. Aleluya. Amén. Y esta práctica lo vivimos aquí. Era en el tiempo de Jeremías, pero también hoy estoy viendo. Muchos consagraron sus casas, pusieron velas, pusieron globos, pusieron tal cosa y tal otra cosa para que el favor esté ahí. Muchos para edificar casas sacrificaron seres humanos. Entonces son prácticas que se viven hasta hoy. Entonces es una forma de paganismo y todas las religiones paganas no puede lograr hacer que el hombre alcance a Dios, que el hombre toque a Dios. Hay las religiones morales. Que piensa que el hombre es bueno, solo que de vez en cuando él se equivoca. Entonces, como él se equivoca, entonces él puede esforzarse a hacer muchas buenas cosas para poder alcanzar la misericordia de Dios. Eso produce toda forma de religiones morales. Basado sobre el esfuerzo humano. Muchos piensan que si me esfuerzo, me disciplino, me esfuerzo a hacerlo bien, me esfuerzo a hacer algunos sacrificios como ir en los lugares de cultos.
si me esfuerzo a hacerlo bien a mi vecino, a mi prójimo, Dios se va a acordar de esto. Y quizás en el día del juicio, el balance entre lo bueno y lo malo que yo he hecho es lo que va a definir mi cercanía hacia el Señor o no. Todo este método, todos estos métodos que el hombre quiere usar él mismo para poder volver a Dios es totalmente obsoleto. El humanismo, hemos dicho, toda forma de paganismo. Hay el cristianismo impotente. Que reconoce a un cierto Cristo, pero para ello niega totalmente el poder y la capacidad de ese Cristo a poder librar totalmente el pecado del pecado. Cristo vino porque el hombre pecó. Él derramó su sangre y su sacrificio fue perfecto, fue completo, fue total. Es por esa razón que Dios tiene el método, su método a él, de poder traer de vuelta al hombre a él. Y es por esa razón que para no dejar al hombre en una posición de muerte eterna, de rebeldía eterna, él cerró la puerta del huerto. Él puso querubín con espada que revolvía a todo lado. ¿Por qué? Porque él tiene su solución a él para traer el hombre. Aleluya. Todo intento de cualquier ser humano a querer alcanzar a Dios usando su propio método en vez de usar la solución que Dios ha previsto para nuestra salvación. Estos métodos son un fracaso total. Todo intento humano que sea usando las prácticas paganas, místicas, para acercarse de Dios, que sea cualquier método que consiste en usar toda forma de religión morales y el humanismo y otro para alcanzar a Dios, es un fracaso. Todo método para usar algunas prácticas occidentales, algunas sectas para poder acercarse de Dios, es un fracaso. Todo método que consiste a querer venir a Dios sin usar la vía que Dios ha establecido produce la religiosidad. Aleluya. Entonces, eso es lo que podemos tocar sobre esta segunda parte. La primera parte, hemos visto que el hombre ha pecado y su pecado ha traído la consecuencia sobre él. Su pecado ha manchado la naturaleza de Dios, la imagen y la semejanza de Dios. Y todo lo que Dios había creado, su creación,
fue manchado. Y a consecuencia de esto, el hombre será castigado, será echado en el lago de fuego al final. Pero mientras que él ve aquí en la tierra, él empieza a recibir un sueldo adelantado debido a su propio pecado. Y la vieja creación se va a acabar cuando todo aquello que desobedecieron al Señor será echado en el lago de fuego. Y hoy estamos diciendo que es Dios él mismo que alejó el hombre de él. Y es Dios que cerró la puerta del huerto, que puso un querubín, a fin de que el hombre no usa su propio método para vivir eternamente en la rebeldía. Sin embargo, muchos intentos de parte del hombre para regresar a Dios, para volver a Dios, se vive hasta hoy. Y estamos examinando algunos de estos intentos. Hablando de la religión, morales. Hemos hablado de toda forma de paganismo. Hemos hablado de algunas sectas, que sean occidentales, que sean orientales, que sean africanas o que sean donde sea, que sugiere que un hombre puede usar su propio método para venir a Dios. Muchos reconocen en la existencia de un ser supremo. Y ellos tienen su concepción de este ser supremo, que es malamente alguien de muy malo y que necesita, cuando nosotros lo hemos herido, tenemos que apaciguarlo. Cuando la cosa no va mal, tenemos que ver la forma de apaciguarlo. Mediante sacrificio, mediante libaciones, mediante algunas ofrendas. Pero todos estos métodos no son relevantes para llevar al pecador a alcanzar la vida eterna que él había perdido. Todos estos intentos al final son vanos. Y todo estos intentos acaba irritando al Señor. Acaba enojando más al Señor. Acaba trayendo la ira del Señor. Para ver que el hombre sabe que es Dios que lo ha echado fuera, que es Dios que lo ha castigado. En vez de volver a este Dios, para dejar a Dios mostrar cuál es mi método para una vuelta, ellos están siguiendo su rebeldía, buscando su método para poder alcanzar a Dios, para poder tocar a Dios, o para poder intentar corromper a Dios. Aleluya. No sé si hasta aquí hemos entendido. Todo intento humano para salir de la vieja creación es vano. La única solución de Dios para salir de la vieja creación es Dios él mismo que lo ha previsto. No los métodos que el hombre puede querer usar para volver a Dios por su propia iniciativa, propia cuenta. Oremos, que se nos ayuda por entender lo que esta noche hemos tocado. Oremos. Señor, te suplico en nombre de Cristo Jesús, abre nuestros ojos para que podamos entender esta verdad, Señor. Señor, que no hay un intento que sea la iniciativa del hombre que puede atraer al hombre a Dios.
todo esfuerzo que el hombre quiere de él mismo para regresar a Dios después de haber pecado es un fracaso. No solamente un fracaso, pero enoja el corazón del Señor, levanta la ira del Señor. Te lo pedimos, Padre eterno. Y ayúdanos a poder cada uno buscar tu método, buscar el camino, buscar la vía que tú mismo has previsto, Señor. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana próxima vamos a ver cuál es entonces esta vía. Que el Señor le bendiga.